Ok, entonces no hay dudas con respecto a esto. Me mencionan, no sé si alguien de aquí tenga em, problemas con respecto a la historia universal, que se les complique. Ok. Esta cuestión de que se complican algunos conceptos a la hora de estar leyendo los recursos. Les sugiero que ahí sí uno se apoya de recursos y herramientas como por ejemplo el subrayado, las anotaciones, subrayo. Incluso hay aplicaciones en donde puedo subrayar, incluso en PDF. O coloco en un cuaderno los conceptos que no comprenda. Empiezo a apoyarme de cuestiones que tengan que ver con diccionarios, por ejemplo, o incluso se puede preguntar. Me lo pueden preguntar directamente en la mensajería de la plataforma, en el foro Aprendiendo o en mi correo institucional sobre algunos conceptos que no se comprendan, que no se entiendan, para irlos relacionando justamente con la lectura que estoy llevando a cabo. Con respecto a la actividad que les mencionan que tiene que ser en PDF. Sí, sugiero que primero se realice su actividad en Word o en PowerPoint, etcétera, con la finalidad de editar. Puedo editar en Word, en PowerPoint, mi actividad y después pasar este archivo a PDF. De hecho, en el foro de novedades les compartí algunos recursos y entre ellos hay uno que se llama I Love PDF, en donde pueden, de hecho acá lo comparto en mensajes, I Love PDF, en donde pueden convertir un archivo de Word o de PowerPoint e incluso de Excel a PDF o viceversa. Entonces esa herramienta, esa aplicación es muy útil. La pueden descargar desde Play Store en sus celulares o en sus tablets, o pueden apoyarse también de ella utilizándola desde Google. Pueden googlearlo. Entonces, esa sería mi sugerencia. Voy a apoyarme ahora de mi pizarrón, en donde voy a tratar de explicar un poco esta parte de los temas que se verán en esta semana 1. Me comentan cómo se realiza, cómo se lleva a cabo un mapa mental, por ejemplo. Recuerden que mapas mentales, infografías, se tienen que apoyar de palabras clave, de lluvia de ideas relevantes, de las ideas más importantes. Pueden colocar dibujos o imágenes que describan de lo que se está hablando.
Por ejemplo, si voy a hablar de la Primera Guerra Mundial, podría colocar a lo mejor un tanque de guerra, etcétera. Aquí en el pizarrón hay palabras clave, de las cuales me puedo apoyar de preguntas clave. Por ejemplo, ¿cuándo inició la Primera Guerra Mundial? ¿En qué año inició la Primera Guerra Mundial? Esa sería mi pregunta clave. ¿En qué año inició la Primera Guerra Mundial? Y mi palabra clave sería en 1914. Puedo colocar la palabra inicio. De hecho, si es un mapa mental, puedo ir abriendo ramificaciones. El mapa mental, la peculiaridad que tiene es que la temática principal se va a colocar en el centro de mi hoja. Y voy a ir abriendo ramificaciones como si fueran las manecillas de reloj. De arriba y voy a bajar y voy a regresar hacia acá. Por ejemplo, abro ramificaciones de inicio. El inicio. ¿Cuándo inicia la Primera Guerra Mundial? En 1914. ¿Cuáles son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial? Y puedo colocar la palabra clave antecedentes, que sería esto. Aquí divido por la Revolución Industrial, que es un tema que nos interesa porque también van a realizar una actividad de ello. Antecedentes, a lo mejor, y aquí abro una ramificación. ¿Y de qué antecedentes voy a hablar? En 1789, por ejemplo, ¿qué ocurrió en 1789? ¿Qué acontecimiento histórico ocurrió en esa fecha? Estoy de nuevo realizando preguntas clave. Abro ramificación. 1870, 1871, abro ramificación. Coloco como antecedentes de la Primera Guerra Mundial la Revolución Industrial, pero también el siglo de las luces o de la Ilustración. En 1789 es la Revolución Francesa. ¿Por qué coloco la Revolución Francesa como un antecedente de la Primera Guerra Mundial? Porque en la Revolución Francesa existieron ideales como la igualdad, la libertad, la fraternidad, que se retoman con lo que hoy conocemos como derechos humanos, pero que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial sobre todo se reivindica la necesidad de los derechos del hombre, de la igualdad, de la libertad, de la justicia. El siglo de las luces, por ejemplo, y la Revolución Industrial son antecedentes de la Primera Guerra Mundial, porque sobre todo en la Primera Revolución Industrial se da este cambio que estoy mencionando aquí, de lo rural al urbano. Y que de alguna manera este es un motivo por el cual empieza la Primera Guerra Mundial. Los cambios que se estaban presentando en Europa. Hay países que ya habían pasado por estos cambios y estas transformaciones que se llevaron a cabo debido a la Revolución Industrial y al siglo de las luces. El siglo de las luces es un antecedente de la Revolución Industrial, en donde se menciona el uso de la razón, lo que nos hace diferentes a los hombres de los animales, por ejemplo. Y la Revolución Industrial retoma esta parte importante del razonamiento
para generar avances tecnocientíficos que mejoren la calidad y las condiciones de vida de los hombres. Y evidentemente empieza en las fábricas, por ejemplo, este cambio. En la ciudad, justamente en los pueblos que se transforman en ciudades. ¿Quiénes son los países que empiezan con estos cambios? Más bien estos acontecimientos en donde se presentan al principio en países como Francia, Inglaterra y Gran Bretaña. Y durante este periodo antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Francia tan solo tiene su revolución en 1789, cuando Francia ya no era ahí nada de reino, imperio, nada. Inglaterra, Gran Bretaña, por el contrario, pese a que actualmente sigan teniendo una reina, por ejemplo, se ha modificado a nivel político. Y en el caso de Alemania, antes y durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio prusiano, que de hecho Prusia surge de la independencia que tiene con el Imperio Austrohúngaro. En algunos textos de historia van a mencionar a Prusia. Prusia es Alemania. O el Imperio Alemán. Es lo mismo. Alemania tiene este cambio. Justamente este cambio de lo rural al urbano se le está presentando apenas. De hecho, por eso es el motivo de la Primera Guerra Mundial. Los cambios que se están presentando a tal grado de que al término de la Primera Guerra Mundial, imperios como el Imperio Austrohúngaro, Prusia, o el Imperio Alemán, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano desaparecen. ¿Cuáles son los países que evidentemente peor la viven al término de la Primera Guerra Mundial? Con estos cambios justamente tardíos que se están presentando de lo rural al urbano. Pues evidentemente Rusia y Alemania, al grado tal de que ¿en qué año se da la Revolución Rusa? En 1917, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial. Por este cambio, el zarismo termina, justamente el Imperio Ruso termina al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias trae esto para Rusia? Que sea el país con mayor pérdidas de soldados. Recuerden que Rusia, el Imperio Ruso, estaba participando en la Primera Guerra Mundial, pero en 1917 también estaban viviendo una revolución. Alemania o el Imperio Alemán o Prusia, como lo quieran llamar, tiene también un castigo al considerarse como el país perdedor de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es ese castigo? Se le quitan sus colonias. Y aquí, hablando de colonias, hay una parte importante que se tiene que considerar. Cuando hablamos de potencias imperialistas, no es lo mismo que hablar de potencias mundiales. ¿Cuál es la diferencia? Las potencias imperialistas, como su nombre lo menciona, eran estos imperios. ¿Cuáles eran estos imperios?
el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y el Imperio Alemán o el Reino Prusiano. Dejan de existir al término de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano hay que prestar atención porque es lo que hoy conocemos como Turquía. Y tiene ciertos conflictos internos que todavía en la actualidad se muestran. El Imperio Otomano hace mención de los conflictos internos que se presentan sobre todo en el continente asiático al darse este proceso de descolonización, sobre todo. Se tienen conflictos, China con Japón, incluso Turquía con China. Actualmente vemos a Pakistán, Palestina, Israel con ciertos conflictos, Vietnam, Irán, Irak, etc. Vienen de este justamente cuando se disuelve o desaparece este imperio y se presenta esta parte del proceso de descolonización. Estos imperios tenían colonias en Asia, en África y algunos en América Latina. Entonces, aquí, potencias imperialistas son estas. Potencias mundiales es Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Ahora bien, 1914, ¿qué ocurre aparte del inicio de la Primera Guerra Mundial y que se muestra también como un antecedente? Muchos consideran que el antecedente o el motivo por el cual inicia la Primera Guerra Mundial es por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por un serbio. Aquí muestra claramente el conflicto que ya tenía desde antes del asesinato del archiduque, el conflicto que ya se tenía entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Se dan alianzas, las potencias, la Triple Entente y el eje central. El central, por ejemplo, era el Imperio Austrohúngaro con Prusia, era la alianza, mientras que acá era la Triple Entente, Serbia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso y Francia. Ahora bien, ya hablamos de la primera revolución industrial en donde se presenta este cambio de lo rural al urbano. En la segunda revolución industrial, que es lo que están viendo en esta primera semana, ¿qué materiales se utilizaban? Se utilizaban materiales como el acero, el gas, el petróleo, la electricidad. ¿Por qué creen? Por el armamento. Estos avances tecnocientíficos que se estaban presentando en la segunda revolución industrial, ya hablamos de la primera revolución industrial, cómo influye en la Primera Guerra Mundial, estos cambios que se están presentando de lo rural al urbano. Y en la segunda revolución industrial, se empiezan a identificar avances tecnocientíficos principalmente en el transporte, en la comunicación, en la medicina, en justamente
los inventos de armamentos, de bombas, por ejemplo, la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, y se ve incluso, si uno compara el armamento que se utilizó en la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial, se ve un claro avance tecnocientífico. Ahora bien, ¿qué ocurría en México en este periodo? ¿Qué estaba ocurriendo en México entre los años 1914 y 1918? ¿A alguien le suena 1910? ¿Qué acontecimiento histórico de México inicia en 1910? La Revolución Mexicana, ¿no es así? Estábamos viviendo en una dictadura, Porfirio Díaz. ¿Cuántos años, alguien sabe cuántos años duró más o menos la dictadura de Porfirio Díaz? Para algunos historiadores así es, 30 años o 31 años. 1877 a 1880 y tiene un receso. Regresa al poder Porfirio Díaz en 1884, es decir, 4 años gobierna su mano derecha, por así decirlo, y termina en 1911. Todavía un año. En 1910 comienza la Revolución Mexicana, todavía se queda un año en el poder. ¿Por qué consideran que se da este lapso de 4 años en donde deja de gobernar Porfirio Díaz? Porfirio Díaz ya estaba viejo. Porfirio Díaz ya estaba enfermo. La situación aquí era, ya está viejo, ya está enfermo. ¿Quién se va a quedar en su lugar? Esa era la situación en este momento. ¿Quién va a ocupar el lugar de Porfirio Díaz? Esa era la situación. ¿Hay alguien que recuerde algún personaje de la Revolución Mexicana? Francisco I. Madero. De hecho, Francisco I. Madero fue uno de los primordiales que decía, yo me quedo en el lugar de Porfirio Díaz. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es una figura clave. ¿Por qué? Porque si países como Rusia y Alemania estaban pasando por un cambio como el que les mencionaba, de lo rural a lo urbano, y estaban pasando por cambios políticos, por algo se deshicieron, se desintegraron los imperios al término de la Primera Guerra Mundial, y en Rusia incluso hubo una revolución. Se estaban presentando cambios políticos, económicos, sociales. En México, ¿qué estaba pasando?
Justamente se estaban presentando estos cambios del siglo de las luces, de la razón. No en balde era que Porfirio Díaz volteara a ver y fuera muy curioso con Francia, con la cultura francesa, porque tenía justamente esta necesidad de el famoso siglo de las luces, de la ilustración, la revolución industrial. En la primera revolución industrial se estaba presentando también en México este cambio de lo rural a lo urbano. ¿Y cómo sé esto? ¿Cómo se puede saber esto? Justamente por imágenes, por figuras como Emiliano Zapata. Emiliano Zapata era un campesino. ¿Cuál era la frase de Emiliano Zapata? Tierra y libertad. Emiliano Zapata estaba peleando, estaba luchando porque se respetara la tierra del campesino. Está mostrando este cambio de lo rural al urbano en México. Pancho Villa también es uno de los personajes de la Revolución Mexicana, que de hecho marca esta parte de esta etapa del caudillismo. Álvaro Obregón. Hablando de Álvaro Obregón, aparte de la tierra del campesino que se estaba defendiendo en ese momento, ¿qué otra cosa se peleaba? La no reelección. ¿No es así? De hecho, a tal grado de que Álvaro Obregón, cuando se reelige, lo matan. Al festejar su triunfo, lo matan. ¿Quién era otro de los personajes del caudillismo que de hecho tuvo mucha importancia y mucho peso para la promulgación de una de las constituciones políticas de los Estados Unidos mexicanos? Hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que de hecho se basa en este documento de sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, pero se hacen reajustes justamente en este proceso de término de la Revolución Mexicana. ¿En qué año termina la Revolución Mexicana? En 1917, ¿no es así? Hay una promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿Qué personaje tiene peso para esos cambios que se están presentando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Venustiano Carranza. Ahora bien, hay otro personaje importante que se llama Plutarco Elías Calles. Para algunos historiadores, Plutarco Elías Calles cierra con la etapa del caudillismo y empieza el presidencialismo. Para otros más, ¿por qué? De hecho, antes de seguir con lo que iba a mencionar, porque Plutarco Elías Calles construye o crea, más bien crea, la palabra correcta es crear, crea lo que hoy conocemos como el PRI. Y para otros historiadores, el presidencialismo empieza con Lázaro Cárdenas.
Estaba pasando México por este proceso de cambio. Ahora bien, ¿cuáles son los acontecimientos que no debo de olvidar para repasar y poder relacionar lo que se me está presentando en la primera semana y lo que se me presentará en la segunda semana? De hecho, ustedes van a hacer una historieta de los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios se presentan estos cambios políticos justamente al término de la Primera Guerra Mundial. El periodo entre guerras. ¿Cuál es el periodo entre guerras? Este periodo en el cual se tarda, por así decirlo, el término de la Primera Guerra Mundial con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se dan acontecimientos históricos como viene siendo la crisis del 29, este proceso justamente político, este cambio político para darle inicio a regímenes totalitarios como de extrema derecha, el régimen totalitario nazi, el nazismo en Alemania con Hitler, y el fascismo italiano con Benito Mussolini y los camisas negras, que de hecho le ayudan a llegar al poder. Y hay otro que no se menciona, pero también es importante y relevante considerarlo. El franquismo en España, con Franco. De extrema izquierda, evidentemente, está la Unión Soviética, con Stalin. Y bueno, antes de Stalin, recuerden que se habían asesinado a Lenin, que tenía estas ideas. De hecho, empezaron en la Revolución Rusa estas ideas de extrema izquierda, pero no dura tanto en el poder porque lo matan. Queda Trotsky, que de hecho huye al ser asesinado Lenin, y de hecho Stalin es el que lo manda a matar y lo asesinan en México justamente. Rusia vuelve a presentar visibilidad de sus cambios que se están mostrando, políticos, económicos, culturales, sociales, económicos. Cómo es que de la Primera Guerra Mundial pasa de un imperio o zarismo a ser justamente potencia mundial, como la URSS, la Unión Soviética. Ahí quiero que vean los cambios entre una potencia imperialista y una potencia mundial. Rusia es ambas, Alemania es ambas. Alemania deja de ser imperio, pero con el nazismo empieza a ser, al término de la Segunda Guerra Mundial, potencia mundial. Se están presentando cambios justamente que se tienen que considerar. Ahora bien, Alemania tiene algo muy curioso. Mencioné como antecedente en 1870 existe una guerra entre Francia y Prusia
o lo que hoy conocemos como Alemania. La guerra franco-prusiana, en donde Prusia gana esta guerra y en 1871 pretende unificarse, es decir, unir el imperio que antes era el imperio austrohúngaro. No es que en este momento no existiera, todavía existía, pero recuerden que Prusia se independiza del imperio austrohúngaro y hay un personaje importante en esta unificación. Alguien quiere y pretende unificar al imperio austrohúngaro. ¿Quién es? Es Otto Bismarck, que pretende este proceso de unificación con el primero y segundo Reich. ¿Por qué es importante y relevante este acontecimiento? Este antecedente de la Primera Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial, quien pretende unificar este imperio austrohúngaro es nada más ni nada menos que Adolf Hitler, que de hecho en el Tercer Reich pretende unificar a la Alemania nazi. No es raro que en la Segunda Guerra Mundial Alemania, los primeros territorios que invade, más bien los territorios que invade, son o solían ser más bien, la palabra es solían ser, parte del imperio austrohúngaro. Es eso. Por eso es importante ese acontecimiento, porque es un motivo, una razón de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, se ve un poco del periodo entre guerras, insisto, por ejemplo, la crisis del 29, esta conformación de los regímenes totalitarios de extrema derecha, de extrema izquierda, en el caso de la Unión Soviética, extrema derecha, el nazismo, el fascismo y el franquismo, y algunos también, algunos historiadores colocan a Japón como extrema derecha. También en este momento del término de la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, se habla justamente de ideales que se mencionaban desde la Revolución Francesa, como la igualdad, la libertad, y que se ve la necesidad al término de la Primera Guerra Mundial de hablar de derechos del hombre. Estos ideales, libertad, igualdad, van a influir en otros países de otros continentes, que de hecho serán motivo de este proceso de descolonización al término de la Segunda Guerra Mundial, y quiero que lo consideren también. Y bueno, también la diferencia entre las potencias mundiales y las potencias imperialistas. No sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario, sugerencia. De todas maneras, chicas,
Si a lo mejor ahorita no tienen dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades les surgen dudas, háganmelo saber en la mensajería de la plataforma, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo. Ahora bien, la parte de la dinámica. Para repasar, les voy a mandar los días viernes algunos cuestionarios que sean de manera dinámica, a forma de juego, en una aplicación que se llama Kahoot. Para que se les haga sencilla la historia universal mediante juegos. Entonces, si no hay dudas, más dudas ni comentarios, daría por finalizada esta sesión de Espacio Abierto con tu asesor virtual. Les deseo mucho éxito en este módulo, en este inicio de semana 1 y seguimos en comunicación. Les deseo una excelente tarde-noche